El viaje comenzó como cualquier escapada adolescente, mochilas sobrecargadas, voces que se mezclaban con risas nerviosas y una sensación de libertad que solo se siente cuando uno se aleja de la ciudad. El grupo, formado por 7 amigos de secundaria, había elegido un campamento alejado de todo. Un área boscosa donde incluso la señal del teléfono se perdía a pocos metros del camino principal. Para ellos, esa desconexión era ideal. Para lo que los esperaba, era perfecta. Mientras caminaban entre los árboles húmedos, el sol caía lentamente y la temperatura comenzaba a descender con un frío que parecía anticipar algo. Mateo, el más bromista del grupo, sacó un viejo mapa y señaló la zona donde acamparían. Era un pequeño claro rodeado de pinos altos, un lugar donde el viento siempre sonaba como si alguien murmurara entre las ramas. Aún así, ninguno de ellos se tomó ese detalle en serio. Les parecía parte del encanto. Cuando la noche llegó por completo, encendieron la fogata y comenzaron a contar historias, algunas de miedo, otras de experiencias personales que jamás habían confesado. Pero fue Sofía, la más callada, quien mencionó por primera vez algo relacionado con la Deep Web. Dijo haber leído que, en zonas remotas del país, existían grupos que transmitían rituales, castigos y juegos en vivo, accesibles únicamente para quienes pagaban grandes cantidades de criptomonedas. Historias sobre personas que desaparecían sin dejar rastro, lugares donde nadie escuchaba los gritos, bosques donde los árboles ocultaban más de lo que revelaban. Los demás se rieron, aunque la incomodidad se notó en sus voces. Aún así, no dejaron que la atmósfera arruinara la noche. Poco a poco, todos fueron entrando en sus tiendas de campaña, dejando la fogata consumirse. A medianoche, un sonido metálico los despertó a todos. Un roce, como cadenas arrastrándose sobre hojarasca. Parecía venir de todas partes a la vez. Mateo salió primero, alumbrando con su linterna. No vio nada, hasta que se dio cuenta de que todas las tiendas, excepto la suya, tenían cortes limpios en la tela, como si hubieran sido abiertos desde afuera con precisión quirúrgica. Antes de poder reaccionar, una serie de luces blancas, frías y silenciosas, iluminó el campamento desde el bosque. No eran linternas normales, sino focos portátiles montados sobre estructuras que no podían distinguir claramente. En segundos, personas encapuchadas rodearon el área, moviéndose con una coordinación inquietante. A cada uno de los amigos les colocaron bolsas negras en la cabeza y lo último que alcanzaron a oír fue el sonido de un dron sobrevolando. Todo era demasiado preciso, demasiado planificado, como si ellos solo fueran un episodio más de una serie siniestra. Cuando despertaron, ya no estaban en el bosque. Se encontraban en una especie de salón subterráneo, un espacio enorme iluminado por pantallas que mostraban ángulos diferentes de ellos mismos. Cada pared tenía cámaras, algunas tan pequeñas que se confundían con tornillos. La sensación de ser observados era tan intensa que ninguno se atrevía a hablar. Frente a ellos, un monitor principal mostró un mensaje que se escribió solo, como si alguien estuviera tecleando en tiempo real. Bienvenidos al juego, el público ya está conectado, la Deep Web está mirando. Las pulsaciones de todos se intensificaron, era real, no era un secuestro común, era un espectáculo, una transmisión clandestina creada para entretener a un público oculto que pagaba por ver su sufrimiento. Las reglas aparecieron en pantalla. Ellos no podían salir, no podían comunicarse con el exterior y no podían negarse a participar. Entre todos sería escogido, de manera aleatoria, uno que sería sacrificado para comenzar el show. Los demás tendrían que jugar pruebas de resistencia y juicio, donde cada decisión afectaría la vida del elegido. Una ruleta digital comenzó a girar. El sonido era suave, casi elegante, y contrastaba con la tensión que dominaba la sala. Cada nombre del grupo aparecía en color rojo, girando en círculos cada vez más rápidos. Mateo tomó la mano de Sofía, y ella, casi sin aire, cerró los ojos. Era como si todos hubieran aceptado en silencio que su destino ya no les pertenecía. La ruleta disminuyó la velocidad. Uno a uno, los nombres fueron pasando más despacio, y el silencio en la sala se volvió tan pesado que parecía comprimir el aire. Hasta que finalmente, la ruleta se detuvo. El nombre elegido apareció en el centro de la pantalla, iluminado con un destello blanco que lastimó los ojos de todos. Uno del grupo cayó de rodillas, temblando mientras los encapuchados se acercaban sin decir palabra. El público de la Deep Web
Comenzaba a dejar mensajes en un chat que también aparecía en la esquina de la pantalla, mensajes llenos de símbolos, apuestas, carcajadas y demandas horribles que el grupo apenas podía leer. A partir de ese momento, nada fue igual. El juego comenzó. Y cada prueba se volvió un recordatorio de que, en ese lugar, la moralidad no existía, la compasión no importaba, y la única forma de sobrevivir era tomar decisiones que jamás podrían justificar ante nadie. Pero el verdadero horror apenas estaba empezando. La sala subterránea se llenó de un zumbido profundo, como si las paredes respiraran. El nombre del elegido seguía parpadeando en la pantalla principal, recordándoles a todos que el juego ya había empezado. Los encapuchados lo separaron del grupo y lo llevaron hacia un pasillo metálico, sin permitirle decir una palabra. Los demás quedaron inmóviles, paralizados entre la culpa y la impotencia. El chat de la transmisión seguía llenándose de mensajes que parecían escritos por seres sin rostro, usuarios anónimos que celebraban lo que estaba por ocurrir, escondidos tras seudónimos y símbolos incomprensibles. El resto del grupo fue guiado hacia otra sala, aún más fría y silenciosa, donde una nueva pantalla descendió del techo. Allí apareció una cuenta regresiva. Cuando llegó a 0, se proyectó la imagen del amigo elegido. Estaba sentado en una silla, con el rostro cubierto por una luz blanca que hacía imposible ver su expresión. Una voz distorsionada explicó que ellos decidirían su destino a través de una serie de elecciones, cada una más retorcida que la anterior. No había espacio para negarse. Cada decisión que tomaran sería observada en vivo por cientos de usuarios de la Deep Web, quienes votaban, opinaban y exigían más tensión. La primera prueba fue aparentemente simple: elegir entre dos botones, uno rojo y uno azul. La voz decía que ambos tenían consecuencias desconocidas. El grupo discutió, tembloroso, buscando símbolos o pistas en los colores, tratando de recordar anécdotas o supersticiones. La desesperación por salvar a su amigo los llevó a elegir el azul. Al presionarlo, las luces de la sala cambiaron de tono y la pantalla mostró al amigo respirando con más calma. Habían ganado tiempo, pero la voz anunció que, al salvarlo temporalmente, uno de ellos pasaría a ser el siguiente participante activo del juego. El castigo por haber actuado con compasión, según ellos. Entonces las luces enfocaron a Sofía. Era como si el sistema hubiera detectado automáticamente su miedo. Los encapuchados se acercaron por detrás y, aunque intentó resistirse, fue llevada a una sala contigua. Los demás empezaron a gritar su nombre, pero un ruido ensordecedor los obligó a guardar silencio. La pantalla cambió otra vez y mostró un nuevo menú de decisiones. El público comenzó a escribir comentarios burlones, disfrutando del sufrimiento emocional que se respiraba en el ambiente. Las apuestas subían, las notificaciones sonaban como lluvia sobre metal. Mientras todo ocurría, Mateo comenzó a sospechar que aquello no era casual. Él había explorado la Deep Web en más de una ocasión, leyendo rumores sobre transmisiones clandestinas, y recordaba que algunas personas comentaban que esos grupos solían elegir víctimas que ya habían interactuado con ciertos foros o páginas ocultas. Un patrón. Un método de selección silencioso. Comenzó a pensar que, tal vez sin quererlo, alguno de ellos había sido rastreado mucho antes del viaje al campamento. La segunda prueba pedía otra decisión. Esta vez tenían que renunciar a uno de sus objetos personales. Algo que los definiera, algo que tuviera valor emocional. El sistema decía que, dependiendo del valor simbólico del objeto, Sofía recibiría más o menos puntos de supervivencia. Cada uno entregó algo preciado: anillos, cartas, pulseras, incluso una fotografía que uno de ellos llevaba desde niño. El sistema aceptó las ofrendas y anunció que Sofía había ganado otra oportunidad. La pantalla mostró un plano rápido de ella llorando, viva, pero profundamente asustada. Sin embargo, el juego no había terminado. La voz distorsionada explicó que la última decisión era individual. Cada uno debía entrar solo a una sala donde se enfrentarían a una pregunta final. No sabían cuál sería. No sabían qué implicaría. Al salir ya no eran los mismos. Algunos lloraban, otros no hablaban, uno incluso parecía haber perdido la noción del tiempo. Cuando la última participante terminó su prueba, la voz anunció que el experimento había concluido. Las puertas de la sala se abrieron. Los encapuchados estaban alineados en silencio, como estatuas vivientes. Uno de ellos presionó un interruptor y las pantallas se apagaron todas a la vez.
La transición fue tan abrupta que los dejó aturdidos. Luego, de manera inesperada, los captores comenzaron a retirarse, uno por uno, sin decir nada, sin mirar atrás, como si hubieran completado una tarea rutinaria. Un sistema automatizado abrió una compuerta que daba directamente al bosque oscuro. Ellos salieron corriendo, desorientados, sin saber si estaban siendo perseguidos. Tras varios minutos de pánico, lograron llegar a un camino rural. Desde allí caminaron hasta encontrar ayuda. Cuando contaron lo ocurrido, nadie les creyó. Las autoridades registraron la zona, pero no encontraron rastros del complejo subterráneo ni de los encapuchados. Solo una fogata apagada y fragmentos del campamento destruido. El caso se cerró como pánico colectivo derivado de estrés y desorientación en el bosque. Pero el verdadero tormento comenzó después. A los pocos días, uno del grupo recibió un mensaje en su teléfono. Un link sin descripción. Luego otro. Y otro. Todos enviados desde direcciones imposibles de rastrear. Cuando finalmente uno de ellos abrió uno de los enlaces, descubrió algo que les heló la sangre. El video completo de su experiencia, editado y subido a un portal escondido de la Deep Web, acompañado de miles de comentarios y de un contador de visualizaciones que subía cada minuto. Eran parte de un catálogo de juegos, uno más entre cientos de transmisiones de horror psicológico. Y lo peor era que el video llevaba una fecha programada para un nuevo episodio, una fecha que se acercaba peligrosamente, como si el juego nunca hubiera terminado. El cuarto de Samuel siempre había sido pequeño, pero desde que descubrió un nuevo pasatiempo nocturno, la habitación parecía haberse encogido aún más. Las luces del monitor iluminaban su rostro como si fueran los reflectores de un escenario donde él era el único actor consciente. Pasaba horas sumergido en foros ocultos, marketplaces clandestinos y canales cifrados que formaban parte de la Deep Web, un lugar que lo había fascinado desde la adolescencia, pero que nunca había explorado a fondo por miedo a lo desconocido. Ese miedo, con el tiempo, se transformó en curiosidad, y la curiosidad en ambición. Su vida cotidiana era simple, un trabajo mediocre, un sueldo insuficiente y la sensación constante de que el mundo avanzaba sin él. Fue esa desesperación la que lo llevó a buscar alternativas, y en la Deep Web encontró algo parecido a una oportunidad. Un sitio llamado Eclipse Vault, donde se compartían videos prohibidos que nunca debían ver la luz pública. No eran solo clips perturbadores, sino registros de actos que jamás deberían existir. A Samuel lo abrumaba el horror, sí, pero también lo atraía la certeza de que había gente dispuesta a pagar por ver aquello. Lo que comenzó como una visita ocasional se convirtió en una obsesión. Aprendió a descargar, editar y redistribuir videos que encontraba enterrados entre capas de cifrado. Lo hacía todo sin dejar rastro, o al menos eso pensaba. A medida que los videos se viralizaban en comunidades de la Deep Web, el dinero empezó a fluir. Monederos digitales anónimos, criptomonedas mezcladas, pagos imposibles de rastrear. Con cada dólar que ganaba, Samuel se convencía de que nadie podría detenerlo. Sin embargo, un día, cuando encendió su computadora, encontró un mensaje que no venía de ninguno de los canales habituales. No tenía remitente, ni firma, ni rastro. Solo una línea escrita en rojo. Deja de robar videos, última advertencia. Samuel sintió un nudo en el estómago. Revisó protocolos, escaneó su sistema, verificó sus rutas de acceso. No había manera de que alguien hubiera encontrado su buzón privado. Intentó ignorarlo, atribuyéndolo a un hater, pero en el fondo sabía que en la Deep Web nada era casualidad. Continuó trabajando como si nada. Subió otro video, uno que sabía que generaría mayores ingresos que los anteriores. Y al día siguiente, otro mensaje apareció en su pantalla. Tus padres no tienen por qué pagar por tu ambición. Se le heló la sangre. Samuel se levantó de un salto y marcó el número de su madre. Cuando ella respondió con su voz tranquila, sintió algo de alivio, pero ese alivio solo alimentó más su paranoia. ¿Quién estaba detrás de esos mensajes? ¿Cómo sabían tanto de él? ¿Habían visto su rostro? ¿Escuchado su voz? El miedo se convirtió en desesperación cuando comenzaron a llegar pequeños fragmentos de video, grabados desde una cámara desconocida. En ellos, Samuel reconocía lugares familiares, la fachada de la casa de sus padres, el portón, incluso el perro que solía dormir cerca de la entrada. Era una amenaza silenciosa, pero brutalmente clara. Decidió acudir a la policía,
aunque sabía que esa decisión lo exponía. Intentó explicar lo que ocurría, mencionar que alguien de la Deep Web lo estaba amenazando, pero los agentes solo se cruzaron miradas entre ellos. Sabían de casos así, pero rastrear criminales ocultos detrás de capas de encriptación era casi imposible. Aún así, le aconsejaron que dejara de involucrarse con esos sitios, que apagara su computadora y que esperara. Pero la avaricia de Samuel ya estaba demasiado arraigada. En lugar de detenerse, trató de borrar toda evidencia y seguir operando en secreto, convencido de que el dinero que estaba ganando lo ayudaría a proteger a su familia. Se engañaba a sí mismo. Lo que no sabía era que cada minuto que permanecía conectado, alguien más lo observaba del otro lado de la pantalla. Los mensajes se volvieron más agresivos, más directos. Una madrugada, mientras editaba un nuevo archivo que había robado de otro sitio clandestino, recibió un enlace. Era un video en tiempo real, y cuando lo abrió, quedó paralizado. Reconoció el interior de la casa de sus padres. El pasillo, la luz tenue, la sombra de alguien moviéndose lentamente. Sus manos temblaron. Quiso llamar, pero el teléfono se le cayó al suelo. La transmisión continuaba, sin audio, sin cortes, sin piedad. Los ojos de Samuel se llenaron de lágrimas mientras sentía cómo el mundo se derrumbaba a su alrededor. No sabía si debía correr, si debía intentar llegar hasta la casa o si debía seguir mirando. Su respiración se agitó al ver a la figura acercarse a la puerta del dormitorio de sus padres. Estaba frente a un abismo que él mismo había cavado con sus decisiones. Samuel creyó que nada podía empeorar. Pero la Deep Web no perdona, y quienes la dominan siempre cobran sus deudas. Samuel sintió que el corazón se le deshacía en el pecho mientras veía la transmisión avanzar. La cámara temblaba ligeramente, como si quien la sostenía caminara con absoluta calma, disfrutando cada paso hacia la habitación donde dormían sus padres. Él intentó respirar, pero cada inhalación se convertía en un jadeo. En su mente, una sola frase retumbaba: «Esto es mi culpa, esto es mi culpa». La figura entró en el dormitorio, y Samuel, desesperado, cerró el video por un instante. Fue un impulso instintivo, un intento de escapar de una realidad que ya no podía controlar. Pero el enlace volvió a abrirse solo, como si la propia Deep Web se encargara de recordarle que no había salida, que no podía huir de aquello que había provocado. Ahora, la imagen mostraba la silueta de sus padres dormidos, ajenos a la tragedia que se aproximaba. Samuel gritó sin sonido, como si el miedo le hubiera robado la voz. Corrió fuera de la casa, tomó su moto y condujo tan rápido que apenas veía el camino. Cada semáforo era una amenaza, cada calle una eternidad. El viento le golpeaba el rostro, mezclado con sus lágrimas. Quería llegar, quería detener lo que estaba ocurriendo, quería retroceder el tiempo. Pero la Deep Web no permitía retrocesos, solo mostraba las consecuencias. Cuando llegó a la casa de sus padres encontró la puerta entreabierta. El silencio era tan espeso que parecía sostenerse por sí mismo. Samuel avanzó lentamente, temblando, incapaz de formar un pensamiento coherente. Cada paso retumbaba en su cabeza como un eco de culpa. Quería gritar sus nombres, pero no podía. Su corazón golpeaba tan fuerte que creía que iba a romperse. Llegó al dormitorio y lo que vio lo aniquiló por dentro. Sus padres estaban inmóviles, sin vida. La escena era fría, silenciosa, calculada. No había señales de lucha. No había ruido. Solo la evidencia de que alguien había estado allí, alguien que conocía cada movimiento de Samuel y que había cumplido su amenaza sin titubeos. Se desplomó en el suelo, abrazando a su madre, como si pudiera devolverle el calor con su llanto. En ese instante, la pantalla de su celular se encendió. Un nuevo mensaje apareció. «Esto fue tu culpa. La avaricia siempre cobra su precio». Samuel gritó, un grito crudo, desgarrador, que se tragó la tranquilidad del vecindario. No sabía cuánto tiempo pasó allí, sentado entre los cuerpos, sin fuerzas, sin voz. Cuando la policía llegó, él apenas pudo explicar lo que había visto. Les habló de la Deep Web, de las amenazas, de los videos robados, pero sus palabras sonaban incoherentes, como los delirios de alguien destruido por dentro. Los agentes hicieron lo posible, revisaron la casa, buscaron huellas, examinaron su celular. Pero el enemigo no era alguien común, era un fantasma digital, un depredador experto que sabía borrar sus pasos.
Los investigadores no pudieron rastrear el origen de los mensajes ni de la transmisión. Todo había sido ejecutado a través de capas profundas, donde el anonimato era absoluto. Samuel volvió a su departamento, convertido en una sombra de sí mismo. No dormía, no comía, no podía soportar el peso de lo que había provocado. Su computadora, antes su herramienta de ambición, ahora parecía observarlo, recordarle cada decisión que tomó. Pasó días revisando los videos antiguos, tratando de encontrar pistas, intentando descubrir quién era el responsable. Pero la respuesta era siempre la misma. Él mismo había abierto las puertas. Una noche, después de horas sin dormir, recibió otro mensaje. Era solo un enlace. Ya no tenía fuerzas para resistirse, así que hizo clic. La pantalla se volvió negra por unos segundos, hasta que lentamente apareció un video. En él, Samuel se veía a sí mismo, sentado en su cuarto, revisando archivos, editando clips robados, sonriendo cuando veía el dinero entrar. Era él, desde hace semanas. La cámara lo había filmado sin que se diera cuenta. Cada gesto, cada palabra, cada error. Entonces una frase apareció lentamente sobre la imagen: «Siempre te estuvimos viendo». Samuel se levantó de golpe. Miró alrededor. Miró el techo. Miró debajo de la cama. Tiró su computadora al suelo, pero era tarde. Sabía que ya no estaba a salvo. Sabía que lo habían vigilado desde el primer día, que habían permitido que siguiera robando videos solo para verlo hundirse. Ahora lo entendía. La Deep Web no era un lugar donde uno podía aprovecharse de otros sin pagar un precio. Allí, cada acción tenía un costo, y ese costo acababa de alcanzarlo. El último mensaje que recibió decía: «Prepara tu despedida, Samuel. Tu turno llega esta noche». Y cuando el reloj marcó las 3:17 de la madrugada, él escuchó el primer golpe en la puerta, el sonido que marcaba el final de todo. La primera vez que Andrew escuchó la expresión Deep Web era poco más que un rumor entre adolescentes aburridos. Pero a sus 17 años, con una curiosidad más grande que su prudencia, decidió descubrir por sí mismo qué había detrás de aquella capa oculta de Internet. No buscaba problemas, solo quería sentir que podía ver aquello que la mayoría temía. Durante semanas, investigó en foros, descargó navegadores alternativos, configuró redes privadas y aprendió sobre direcciones encriptadas que no aparecían en ningún buscador convencional. Lo hacía en silencio, en su habitación, siempre de madrugada, cuando la casa estaba completamente apagada, y el único sonido era el zumbido tenue de su computadora portátil. Al principio, lo que encontraba eran cosas que le parecían absurdas, páginas que prometían servicios imposibles, rumores sobre experimentos ilegales, supuestos hitmen que ofrecían sus servicios profesionales a cambio de criptomonedas. Andrew leía todo con una mezcla de incredulidad y diversión, convencido de que la mayoría no era más que teatro digital para asustar principiantes. Pero una noche encontró un enlace diferente. No estaba promocionado en ningún foro, sino oculto entre comentarios antiguos, casi invisibles, como si hubiera sido colocado allí intencionalmente para quien insistiera en buscar. El sitio se presentaba como un blog privado. No tenía título, ni menús, ni anuncios. Solo una página con fotos subidas en distintos días y, debajo de cada una, un texto inquietante. Andrew sintió un frío en la espalda desde la primera imagen. Era una fotografía tomada en un lugar oscuro, apenas iluminado, donde se distinguía la silueta de una mujer atada. No había sangre visible, pero sí algo peor. Una calma perturbadora, como si aquella escena no buscara impactar, sino documentar. Cada publicación parecía escrita por alguien que hablaba de sus actos como quien describe un pasatiempo íntimo. A medida que Andrew avanzaba, las fotos se volvían más inquietantes, más directas, más reales. Ya no quedaba espacio para pensar que era una actuación. Lo que más le chocó no fue el contenido, sino el tono. El supuesto autor hablaba de sí mismo como si fuera un artista perfeccionista que buscara reconocimiento. Un asesino a sueldo que no solo cumplía encargos en la Deep Web, sino que disfrutaba mostrando su trabajo. Había detalles que parecían imposibles de inventar, ubicaciones borrosas, objetos cotidianos reconocibles, e incluso audios donde se escuchaban ruidos de fondo que Andrew juraría haber escuchado antes, aunque no lograba identificar de dónde. Todo aquello lo dejó intranquilo durante días. No podía olvidar las imágenes, pero tampoco podía dejar de volver al sitio.
Era como si una parte de él necesitara entender quién era esa persona. En la escuela, Andrew comenzó a observar a todos con nuevos ojos. Miraba a sus compañeros, a los profesores, a los empleados del comedor, pensando en quién podría tener una doble vida tan siniestra. Su mente jugaba con la idea de que el asesino podía estar más cerca de lo que imaginaba. Cada frase que leía en el sitio, cada publicación nueva, siempre subidas de madrugada, alimentaba su creciente paranoia. Lo más inquietante ocurrió cuando notó que una de las víctimas llevaba un accesorio que había visto antes, un brazalete tejido que vendían en una tienda local cercana a su escuela. Andrew sintió un vértigo extraño al reconocerlo. Desde ese momento, el sitio dejó de ser una curiosidad y se convirtió en una amenaza real. Una semana después, algo cambió drásticamente. El autor del blog publicó una nota breve. Pronto verás algo que te resultará familiar. Andrew sintió que el aire se le escapaba del pecho. ¿Era un mensaje para todos? ¿O para él? ¿Cómo podía ese desconocido saber que él observaba? ¿Cuántos más lo estarían siguiendo? Esa misma noche, mientras revisaba antiguos posteos del sitio, encontró una carpeta oculta. Dentro había fotos que parecían tomadas en lugares que Andrew conocía perfectamente: un callejón a 3 cuadras de su casa, el estacionamiento vacío frente al supermercado donde su madre trabajaba, incluso un ángulo que reconoció como el patio trasero de su escuela. Andrew se quedó paralizado. Esa presencia, ese asesino, no estaba lejos. Estaba prácticamente al alcance de la mano. Decidió entonces observar con atención a todos en su entorno, especialmente a quienes parecían pasar desapercibidos. Y fue ahí cuando lo notó. Uno de sus compañeros, Evan, el chico silencioso que siempre estaba en el fondo del salón, llevaba el mismo modelo de guantes negros que aparecían en una de las fotos del blog. No era una coincidencia. Andrew comenzó a vigilarlo sin que él se diera cuenta. Notó que Evan siempre salía de la escuela por la puerta lateral, la menos transitada. Notó que algunos días desaparecía por horas y al día siguiente coincidían nuevas publicaciones en el sitio de la Deep Web. Notó incluso que su mochila tenía un compartimiento rígido, demasiado grande para un estudiante normal. Todo lo que antes parecía paranoia empezó a tomar forma de certeza. La tensión creció de manera insoportable cuando Andrew encontró algo que lo dejó sin respiración. Una publicación donde el asesino describía detalladamente a su próximo objetivo. No mencionaba el nombre, pero sí características físicas inquietantemente similares a las de una persona que Andrew conocía demasiado bien. Y ese mismo día, en la escuela, Evan dedicó a Andrew una mirada extraña, una de esas que dura apenas un segundo, pero comunica más de lo que debería. Hasta allí se permite avanzar sin revelar el desenlace. Andrew no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía la mirada helada de Evan clavándose en él como si ya supiera lo que había descubierto. Releyó la última publicación del sitio en la Deep Web una y otra vez, buscando una contradicción, un error, algo que le dijera que estaba interpretando mal todo, pero no. El asesino describía la complexión, el cabello, incluso la manera de caminar de su futuro objetivo. No mencionaba nombres, pero era tan claro como una sentencia. Hablaba de una chica de 17 años, cabello castaño oscuro, que caminaba apurada cada mañana hacia la parada del bus escolar. Era exactamente la descripción de Maya, la amiga más cercana que Andrew tenía desde la primaria. Sintió un temblor en las manos. La Dark Web, aquel espacio que él había explorado por curiosidad, ahora se había convertido en una ventana directamente conectada con su propio mundo. Y lo peor era que sabía quién estaba detrás de ese blog macabro. Quién tomaba las fotos, quién subía las publicaciones con orgullo sádico. Evan no era solo un chico callado con guantes negros. Era alguien capaz de matar sin dejar rastro. Alguien que documentaba sus crímenes como trofeos digitales ocultos en la Deep Web. A la mañana siguiente, Andrew tuvo que obligarse a ir a la escuela. Le temblaban las piernas al caminar por el pasillo. Cada rostro que veía parecía sospechoso, pero ninguno le generaba la sensación de amenaza que le producía pensar en Evan. Aún así, lo vio llegar como cualquier día normal, con el mismo paso lento, la misma postura encorvada, los mismos guantes metidos en los bolsillos. Cuando sus miradas se cruzaron, Evan sostuvo el contacto visual un segundo más de lo normal, como si quisiera confirmar algo, como si supiera que Andrew estaba aterrado.
Andrew sabía que tenía que hacer algo esa misma mañana. No podía esperar más. Si el asesino ya había elegido a su próxima víctima, cada minuto contaba. Decidió no enfrentarlo, no tenía sentido. Evan era más fuerte, más frío, más preparado. La única opción era buscar ayuda sin levantar sospechas. Así que esperó a que sonara el timbre del primer receso y caminó lo más natural posible hacia la oficina del orientador escolar. Tocó la puerta con nerviosismo y, en cuanto entró, las palabras salieron atropelladas. Tenía que reportar algo grave, algo urgente, algo que tenía que ver con crímenes reales publicados en la Deep Web. El orientador lo miró con una mezcla de incredulidad y preocupación, pero cuando Andrew mencionó la palabra asesino a sueldo y víctimas reales, de inmediato llamó a la policía. 2 oficiales llegaron en menos de 10 minutos. Les mostró todo: capturas de pantalla, enlaces, fechas, publicaciones. Explicó sus sospechas sobre Evan, cada detalle, cada coincidencia inquietante. Los agentes no tardaron en entender que, si Andrew tenía razón, estaban ante un caso gravísimo. Y lo peor era que el asesino podía actuar en cualquier momento. Mientras la policía revisaba la información, uno de los agentes recibió un mensaje por la radio interna. Evan había intentado salir del campus escolar minutos antes, pero le habían pedido que esperara porque su madre aún no había confirmado la salida anticipada. Esa pequeña demora lo dejó atrapado en el lugar justo cuando los oficiales caminaron hacia él. Andrew observó desde el pasillo, con el corazón acelerado, cómo Evan se daba cuenta de que algo estaba pasando. Su expresión cambió. Sus ojos dejaron de ser los de un chico distante. Por un instante, Andrew vio el verdadero rostro del monstruo que había detrás, una mirada fría, calculadora, despiadada. Evan intentó correr, pero 2 agentes lo detuvieron de inmediato. Lo esposaron frente a toda la escuela mientras él repetía en voz baja: «No sabes lo que estás haciendo, no entiendes nada». Aún así, no opuso resistencia. Sonreía, una sonrisa mínima, casi imperceptible, pero suficiente para helar la sangre de Andrew. Era como si supiera que todo lo que había hecho ya estaba inmortalizado en la Deep Web, como si su legado oscuro no pudiera borrarse ni aunque él fuera atrapado. Horas después, la policía registró la casa de Evan. Encontraron cámaras, herramientas, ropa manchada y un ordenador escondido detrás de un panel falso en la pared. Ahí estaba la evidencia completa: fotos, videos, rutas, todas las publicaciones del blog oculto que Andrew había encontrado. Todo coincidía. Evan llevaba más de 1 año documentando sus crímenes en la red profunda, sintiéndose intocable. Y probablemente lo habría seguido haciendo si Andrew no hubiese investigado en ese rincón oscuro de Internet. Cuando los agentes terminaron, uno de ellos se acercó a Andrew y le dijo algo que nunca olvidaría. «Si no hubieras hablado hoy, esa chica habría sido la próxima víctima. Le salvaste la vida». Andrew sintió alivio, pero también una culpa silenciosa. Su curiosidad por la Deep Web lo había llevado a descubrir algo que ningún adolescente debería ver jamás. Durante semanas, tuvo pesadillas con las imágenes que vio, con la mirada de Evan, con la sensación de que la oscuridad digital sigue allí, esperando a cualquiera que se atreva a entrar. Aunque el caso se cerró oficialmente, Andrew nunca volvió a conectarse a la Dark Web. Borró todo, formateó su computadora, cambió sus hábitos. Pero, a veces, cuando se quedaba despierto hasta tarde, tenía la sensación de que algo del otro lado de la pantalla seguía observándolo. Como si la red oscura de los asesinos nunca se apagara del todo. La noche empezó como cualquier otra, con risas, música alta y vasos que chocaban entre sí mientras un grupo de amigos se reunía en el departamento de Alex. La idea de hacer un reto, algo que rompiera la monotonía de sus fines de semana, surgió entre bromas y apuestas. Nadie podía imaginar que esa curiosidad los llevaría a cruzar una frontera invisible, oscura y peligrosa, la Deep Web. Todo comenzó con la descarga de un navegador especializado, instrucciones compartidas en foros anónimos y un enlace que prometía la experiencia más extrema de entretenimiento digital. Al principio, la exploración parecía inofensiva. Encontraron sitios con videojuegos raros, foros de discusiones prohibidas y mercados que ofrecían desde objetos extraños hasta información que no debía estar al alcance de cualquiera. La adrenalina del secreto, de lo prohibido, alimentaba su emoción y su sensación de superioridad.
Pero la verdadera prueba llegó cuando uno de ellos, Lucas, aceptó la apuesta. Debía buscar algo que demostrara su valentía. Nadie sabía realmente qué buscaba, solo que el desafío lo llevaría más lejos de lo que cualquier de ellos hubiera imaginado. Lucas navegó por laberintos digitales, entrando en enlaces que parecían carecer de sentido, hasta que finalmente apareció un portal que lo dejó helado. Un video comenzó a reproducirse, cargando lentamente en la pantalla. La escena era imposible de ignorar. Una mujer atada, rodeada de sombras, mientras voces distorsionadas en el chat discutían su destino. Cada gesto de tortura, cada mirada de miedo, estaba siendo transmitido en vivo, y lo más perturbador, había personas pagando para decidir qué pasaría a continuación. La sala se llenó de un silencio tenso mientras Lucas apenas podía respirar. Sus amigos, al otro lado de la habitación, se acercaron lentamente, incapaces de apartar la vista de la pantalla. Lo que siguió fue una mezcla de horror y fascinación. Algunos de ellos no podían soportarlo y se apartaron, sintiendo cómo la angustia y la culpa los golpeaban. Otros, sin embargo, se quedaron pegados a la pantalla, con una sensación retorcida de poder sobre la vida ajena. Fue entonces cuando comenzaron a notar algo aún más inquietante. La cámara parecía captar más que la escena, como si alguien supiera que estaban mirando, como si la red oscura los estuviera observando a ellos también. La paranoia se instaló de inmediato. Risas nerviosas se mezclaban con el miedo palpable, y la frontera entre la curiosidad y el peligro se desdibujaba rápidamente. Cada decisión que los espectadores tomaban en la transmisión tenía un impacto real. La tensión era casi insoportable, y Lucas, atrapado entre el asombro y el terror, sintió una extraña mezcla de repulsión y emoción. Los demás amigos no tardaron en darse cuenta de la división entre ellos. Algunos buscaban cerrar la transmisión, otros, inquietantemente, parecían disfrutar del sufrimiento ajeno. La Deep Web, con su anonimato absoluto y su naturaleza ilimitada, había revelado un lado oscuro de la humanidad que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar. La noche se convirtió en un ciclo interminable de miradas nerviosas, susurros y decisiones apresuradas. Cada clic, cada enlace, parecía llevarlos más profundo en un mundo que no tenía reglas, excepto la del miedo. Y mientras la transmisión continuaba, la sensación de peligro real comenzó a filtrarse en su realidad. No solo estaban viendo la tortura de alguien más, sino que cada acción, cada reacción, los estaba marcando. La Deep Web no era solo un lugar. Era un espejo de lo que podían llegar a ser y de lo que otros podían hacer. El grupo, una vez unido por la amistad y la diversión, comenzó a fracturarse bajo el peso del terror y la culpa. Las risas iniciales habían desaparecido, reemplazadas por miradas esquivas y conversaciones que ya no eran necesarias. El reto que parecía una broma se había convertido en un descenso a una pesadilla que nadie podía apagar. Algunos querían olvidar, otros querían más. Y Lucas, con el corazón acelerado, comprendió que habían tocado algo de lo que no habría regreso fácil. La Deep Web no perdonaba la curiosidad, y cada segundo que pasaba, cada decisión que se tomaba en ese video, dejaba una marca imborrable en quienes habían osado mirar. Conforme pasaban las horas, la habitación se llenó de un silencio pesado. Nadie hablaba, pero todos sentían la misma presión. Cada imagen, cada sonido del video, penetraba más profundo en sus mentes. La mujer seguía ahí, atrapada, mientras los espectadores anónimos seguían votando sobre su destino. Lucas, que al principio había sentido repulsión, descubrió con horror que su curiosidad se había convertido en una especie de fascinación macabra. Sentía un escalofrío extraño al ver que sus decisiones virtuales podían influir en la realidad de alguien más. Fue entonces cuando ocurrieron los primeros indicios de que habían cruzado una línea que no se debía cruzar. Mensajes privados comenzaron a aparecer en la pantalla de Lucas con advertencias vagas pero amenazantes. Nos vemos. Sigue mirando y serás parte del juego. Tu curiosidad tiene precio. La sensación de ser observados dejó de ser paranoia. Podían sentirlo. Los amigos comenzaron a discutir, algunos querían cerrar todo y huir. Otros insistían en seguir explorando, atrapados por la adrenalina y el miedo. La tensión explotó cuando la transmisión se volvió más interactiva. El grupo se dio cuenta de que ya no solo estaban viendo a la víctima, habían activado sin querer un mecanismo que podía rastrear su ubicación. La mujer, indefensa y aterrorizada, parecía consciente de que alguien nuevo la estaba mirando,
y los gritos, aunque distorsionados, llegaron hasta ellos con un peso insoportable. Uno de los amigos, Marco, comenzó a reír nerviosamente. Su fascinación por la violencia se mezclaba con la excitación de lo prohibido, mientras los demás lo miraban con horror y repulsión. Ese instante fue un punto de quiebre. La amistad que los unía empezó a fracturarse irreparablemente. En medio del caos, Lucas tomó una decisión desesperada. Debía detener aquello, cerrar la transmisión y cortar cualquier conexión con la Deep Web. Intentó seguir los enlaces, borrar el historial, apagar computadoras, pero la red oscura parecía tener voluntad propia. Cada intento de desconexión era en vano. Los mensajes continuaban llegando, ahora acompañados de imágenes suyas desde ángulos que él nunca había compartido, como si alguien los hubiera vigilado incluso antes de entrar. La sensación de seguridad desapareció por completo. La Deep Web había extendido sus tentáculos hasta ellos, y ya no había vuelta atrás. Al final, lo que parecía un juego terminó dejando una marca imborrable. Los amigos abandonaron el departamento uno a uno, cada uno cargando con una mezcla de culpa, miedo y obsesión. Marco, quien había disfrutado secretamente de la tortura, desapareció por días, incapaz de enfrentar la realidad y atraído por la misma oscuridad que los había atrapado a todos. Lucas, paralizado por la experiencia, comprendió que la curiosidad humana puede ser más peligrosa que cualquier amenaza externa. Lo que habían visto y hecho quedaría grabado en su memoria, un recordatorio de que la Deep Web no era un juego, sino un reflejo de los rincones más oscuros del alma y de la sociedad. La noche terminó, pero la sombra de la experiencia continuó con ellos. Cada vez que encendían sus dispositivos, una alerta silenciosa los hacía retroceder. Cada sonido desconocido los hacía recordar que habían cruzado un límite que no podía deshacerse. El reto mortal no solo había expuesto su curiosidad, sino que había abierto una puerta que nunca se podía cerrar completamente. La Deep Web había ganado, no con fuerza física, sino con la evidencia de que la mente humana, cuando se enfrenta a lo prohibido, puede perderse sin posibilidad de regreso. Desde el primer momento en que decidió investigar la Dark Web, Daniel sintió una mezcla de adrenalina y miedo. Periodista de corazón inquieto, con un olfato para las historias que nadie más quería tocar, había pasado meses recopilando información sobre cultos y rituales que se escondían bajo capas de anonimato digital. La curiosidad lo empujaba, y el poder de lo prohibido lo atraía como un imán. Lo que comenzó como una búsqueda de denuncias y pruebas terminó convirtiéndose en una obsesión. Su computadora se convirtió en una ventana hacia mundos que no tenían cabida en la realidad cotidiana. Entre foros secretos, chats encriptados y enlaces que desaparecían al cabo de minutos, Daniel encontró indicios de un culto que se autodenominaba los Herederos de la Sombra. Un grupo que, según los rumores, practicaba rituales de magia negra y sacrificios humanos con fines de poder y dominación. Cada archivo que descargaba, cada video que lograba acceder, lo sumergía más en una realidad que parecía imposible y grotesca. La Dark Web no era solo un lugar de secretos, era un espejo oscuro de la humanidad, donde los límites entre la moral y el horror se difuminaban. Un día, tras semanas de rastreo, recibió un mensaje cifrado que parecía dirigido específicamente a él. Un enlace que prometía la verdad más allá de lo imaginable. Contra toda precaución, Daniel accedió y se encontró con un video en streaming que le heló la sangre. Una ceremonia en un sótano iluminado por velas negras, donde miembros encapuchados cantaban cánticos en un idioma extraño. En el centro, una niña embarazada estaba inmóvil, con el rostro marcado por el miedo y la resignación. La cámara se movía lentamente mientras los participantes recitaban un hechizo que, según la descripción, buscaba un poder oscuro y ancestral. Cada detalle era más horripilante que el anterior, y el pulso de Daniel se aceleraba, entre la fascinación periodística y el terror absoluto. No pudo apartar la mirada. Cada segundo del video era un golpe a su conciencia, pero también un descubrimiento que podía significar la historia de su vida. La transmisión estaba protegida, accesible solo mediante pagos en criptomonedas, y Daniel, con un temblor que no podía controlar, financió la continuación del ritual solo para poder seguir grabando y documentando. Sabía que lo que estaba haciendo era horrendo, pero la urgencia de la verdad lo cegaba. La Dark Web le ofrecía anonimato, pero no inmunidad moral.
Estaba participando, aunque fuera indirectamente, en un acto de violencia inimaginable. A partir de ese momento, su vida cambió. La obsesión por documentar todo lo que sucedía lo llevó a perder contacto con amigos y familiares. Cada noche se sumergía en la red profunda, rastreando los movimientos de la secta, buscando patrones, intentando entender su estructura y sus rituales. Los miembros parecían siempre un paso adelante, protegidos por capas de cifrado y anonimato. La línea entre investigador y cómplice comenzaba a desdibujarse, y Daniel lo sentía en cada fibra de su ser. En la soledad de su apartamento, el periodista comenzó a notar que algo lo observaba. No eran imaginaciones suyas. Las señales estaban allí: correos anónimos, sombras en las calles, movimientos extraños a su alrededor. La dark web, que parecía un espacio virtual seguro, se estaba filtrando en su vida real. Cada vez que cerraba la computadora, la sensación de ser vigilado crecía. Cada notificación, cada mensaje cifrado, lo mantenía en vilo. Ya no podía desconectarse. La curiosidad y el miedo se habían entrelazado de manera irreversible. Daniel se convirtió en un espectador obligado y a la vez investigador clandestino. Cada ritual que lograba registrar lo sumía más en la oscuridad de la secta, y cada transmisión le dejaba la sensación de estar respirando un aire contaminado de maldad. Pronto comprendió que los herederos de la sombra no solo buscaban poder a través de sacrificios, sino que también manipulaban la percepción de quienes los observaban. Cada video parecía diseñado para arrastrar a los testigos hacia un abismo moral. La fascinación por la oscuridad se mezclaba con la culpa, y la culpa con una especie de adicción macabra a presenciar lo prohibido. La noche en que presenció el último ritual, algo cambió. La transmisión mostraba de nuevo a la niña y Daniel, incapaz de mirar otra vez, intentó cerrar la computadora. Pero la ventana de la dark web se reabrió sola, como si lo obligara a seguir viendo. La secta sabía quién era, había rastreado cada uno de sus movimientos y parecía jugar con él. En un momento, un mensaje apareció en pantalla. Tú eres parte ahora, todo tiene un precio. Fue entonces que comprendió que su financiamiento al ritual había hecho de él un cómplice, aunque indirecto. La responsabilidad lo aplastó. No había denuncia que pudiera borrar lo que había sucedido ni escapatoria de la sensación de haber participado en un crimen abominable. Los días siguientes fueron un tormento constante. Daniel trató de alertar a las autoridades, pero cada intento era frustrado. La secta operaba en redes encriptadas imposibles de rastrear, desaparecía ante cualquier intento de investigación oficial. Sus amigos comenzaron a distanciarse. No podían entender por qué seguía hablando de la dark web, por qué parecía siempre temeroso y al mismo tiempo obsesionado. La línea entre la realidad y la red profunda se había desvanecido. Daniel soñaba con cánticos, con sombras encapuchadas y con el rostro de la niña sacrificada. El punto de quiebre llegó cuando recibió una invitación directa, un mensaje con coordenadas y fecha para un encuentro en vivo con los miembros de la secta. No podía ignorarlo. La curiosidad y el deber periodístico lo arrastraban, aunque la razón le gritaba que huyera. En un sótano olvidado, la secta lo esperaba, y Daniel se encontró cara a cara con la humanidad corrupta y deshumanizada que había estado observando a través de la pantalla. Allí, comprendió la magnitud de su error. La dark web no era solo un archivo de horrores, sino un espacio donde quienes miraban podían ser absorbidos y moldeados por la misma oscuridad que buscaban denunciar. En un instante de desesperación y lucidez, Daniel tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Usando la misma tecnología que lo había atraído, logró registrar y difundir el ritual en tiempo real hacia múltiples canales cifrados fuera del control de la secta. No era una victoria completa, porque la niña ya había sido sacrificada, pero al menos su acto rompía el anonimato de los asesinos y dejaba evidencia irrefutable de sus crímenes. La consecuencia inmediata fue brutal. La secta desapareció de la web, pero Daniel quedó marcado de por vida. No hubo reconocimiento público, solo el peso de saber que había participado indirectamente en algo innombrable y que la dark web podía devorar incluso a quienes intentaban exponerla. Al final, regresó a su apartamento, solo, con la computadora apagada pero la mente encendida por recuerdos que jamás podrían borrarse. La curiosidad y la ambición lo habían llevado a presenciar lo peor de la humanidad,
Y aunque había logrado exponer parte de la verdad, el precio fue su inocencia, su paz y la certeza de que la oscuridad de la Deep Web no se mide solo por lo que uno ve, sino por lo que queda impregnado en la memoria y el alma de quienes se atreven a mirar. La vida de Daniel nunca volvió a ser la misma. Aprendió, de la manera más cruel, que algunas puertas, una vez abiertas en la red profunda, nunca se pueden cerrar. Brianna siempre había sido cautelosa con su vida digital, o al menos eso creía. Nunca había imaginado que su rutina diaria, su correo electrónico y hasta sus publicaciones en redes sociales podrían ser observadas por alguien con intenciones oscuras. Todo comenzó una tarde lluviosa cuando, tras regresar del trabajo, su computadora encendió sola y apareció un mensaje en la pantalla que la heló. Sé todo sobre ti y tu familia. Juega bien o lo lamentarás. La firma era simple, casi burlona, pero la procedencia del mensaje apuntaba directamente a la Deep Web, ese rincón de Internet donde los límites de la privacidad desaparecen y la información de las personas se convierte en un juego macabro. Durante los días siguientes, Brianna notó pequeños detalles inquietantes. Sombras moviéndose en su periferia, llamadas silenciosas que cortaban apenas respondía. Correos electrónicos con imágenes de lugares donde ella había estado sin que nadie más lo supiera. Cada notificación de su teléfono le provocaba un sobresalto. La sensación de ser vigilada se volvía más intensa, y sus noches se llenaban de insomnio y paranoia. Comenzó a cuestionar a todos a su alrededor. Podía confiar en sus amigos, en sus vecinos, incluso en su propia familia. Pero no había señales de un culpable tangible, solo la certeza de que alguien la observaba desde la oscuridad de la red. Brianna decidió investigar por su cuenta, explorando hilos de la Deep Web que hablaban de hackers expertos y acechadores obsesivos. Encontró foros donde se comentaba sobre figuras que se dedicaban a seguir personas hasta hacer de su vida un espectáculo de terror silencioso. Uno de los nombres que se repetía era el de un usuario conocido solo como Payaso Mortífero. La coincidencia no la tranquilizó. Al contrario, incrementó su temor. Aún así, necesitaba pruebas. Necesitaba entender hasta qué punto su seguridad estaba comprometida. Cada movimiento que hacía parecía anticipado. Su correo, sus redes sociales, incluso los trayectos que recorría, eran registrados de manera sospechosa. Una tarde, mientras revisaba los archivos de su computadora, descubrió un programa instalado sin su autorización. Un software de monitoreo capaz de rastrear cámaras, micrófonos y teclados. El pánico la envolvió, pero también un impulso irracional de confrontar a quien la acechaba. Durante semanas, se preparó, documentando cada mensaje y cada indicio, y manteniendo contacto constante con la policía, aunque sin demasiada esperanza de que pudieran actuar a tiempo. La tensión llegó a un punto crítico una noche. Brianna regresaba a su apartamento después de trabajar horas extras, con la sensación de que alguien la seguía. Las luces del edificio estaban apagadas y un silencio absoluto la rodeaba. Entró en su piso con las llaves temblando en la mano y apenas cerró la puerta, percibió un sonido detrás de ella. Una figura se deslizó desde la penumbra, vestida con una máscara de payaso y una pistola que reflejaba la luz tenue del pasillo. El terror se apoderó de su cuerpo. Sus pensamientos eran un torbellino de miedo y confusión, mientras el recuerdo de los mensajes en la Deep Web le hacía comprender que nada de esto era un accidente. En su mente se mezclaban preguntas sin respuesta. ¿Cómo sabía tanto sobre ella? ¿Qué quería exactamente? Cada segundo se sentía eterno mientras la figura avanzaba y Brianna sentía cómo la impotencia y la desesperación la consumían. Cada objeto de su apartamento, cada rincón, parecía observado, preparado para un juego que ella no había aceptado jugar. La intrusión del hacker había transformado su vida cotidiana en un laberinto de terror invisible. La Deep Web no era solo un espacio virtual lleno de información, era un espejo oscuro que reflejaba los miedos más profundos de quienes se atrevían a navegar demasiado lejos. Brianna se dio cuenta de que su historia no era aislada. Existían otros como ella, personas vigiladas, manipuladas y acechadas por figuras que operaban desde el anonimato absoluto de la red oscura. Mientras respiraba con dificultad, atrapada en su propio apartamento, una sensación de inevitabilidad la invadió. Cada elección, cada movimiento, cada interacción digital había sido anticipada.
La línea entre la seguridad y el peligro se había desdibujado por completo, y la realidad misma se sentía tan frágil como los bits y bytes que habían permitido que su vida fuera violada por un desconocido en la Deep Web. Brianna apenas podía respirar. Su corazón latía con fuerza mientras la figura del hombre con máscara de payaso avanzaba lentamente hacia ella, el brillo metálico de la pistola reflejando la tenue luz del apartamento. Cada músculo de su cuerpo estaba paralizado por el miedo. Cada pensamiento giraba en torno a la certeza de que su vida estaba en peligro. Recordó los mensajes que había recibido, el conocimiento que aquel hacker tenía sobre su familia, sobre sus hábitos, sobre sus miedos. Todo parecía planificado con precisión escalofriante. El terror no era solo físico, era psicológico, un asedio que había comenzado desde el momento en que alguien la había detectado en la Deep Web. En ese instante, un ruido inesperado rompió el silencio. Sirenas acercándose por la calle. La figura se tensó y, como si hubiera recibido una señal, la pistola tembló en su mano. Brianna, con un impulso de coraje que nunca pensó poseer, retrocedió hacia la puerta, temblando pero decidida a no ceder al miedo. La puerta del apartamento se abrió de golpe y los agentes de policía irrumpieron, gritando órdenes mientras apuntaban con sus armas. La figura del payaso parecía atrapada entre la confusión y la desesperación, y en un instante cayó al suelo, inmovilizada por los oficiales. Mientras la policía aseguraba el lugar y verificaba que Brianna estaba a salvo, comenzaron a reconstruir los pasos del hacker. Descubrieron que no se trataba solo de un acosador aislado. El hombre había operado desde la Deep Web durante años, creando perfiles de cientos de personas, rastreando sus movimientos, vendiendo información y acechando vidas de manera sistemática. Su objetivo no era solo aterrorizar, sino controlar y manipular, explotando la vulnerabilidad de quienes no tenían conocimiento del peligro que acechaba en la red oscura. Brianna, sentada en el suelo de su apartamento mientras los oficiales registraban cada rincón, comprendió la magnitud de lo ocurrido. Cada mensaje, cada amenaza, cada vigilancia digital había sido parte de un plan meticulosamente orquestado desde el anonimato absoluto de la Deep Web. Su vida había sido transformada en un escenario de terror invisible, y solo la intervención de la policía la había salvado de un destino que parecía inevitable. Los investigadores explicaron cómo el hacker utilizaba técnicas de rastreo, malware y software espía para controlar cámaras, micrófonos y dispositivos electrónicos de sus víctimas. Lo que para Brianna había sido una experiencia personal y aterradora, era en realidad un patrón que se repetía en cientos de hogares, familias que vivían con miedo sin siquiera saber quién los acechaba. La red oscura, ese espacio que muchos consideraban un territorio abstracto y lejano, se había convertido en el epicentro de un crimen digital que afectaba la vida real de manera devastadora. La policía también reveló que habían podido identificar al hacker gracias a un rastro mínimo que había dejado en foros clandestinos de la Deep Web, un error que demostraba que incluso los más cuidadosos podían dejar pistas. Brianna escuchaba con atención mientras procesaba la ironía de que su salvación hubiera llegado gracias a los mismos medios digitales que la habían puesto en peligro. Comprendió que la tecnología no era buena ni mala, era un reflejo de la intención humana, capaz de crear mundos de conocimiento y conexión, pero también laberintos de miedo y control. Durante las semanas siguientes, Brianna intentó recuperar la normalidad, aunque nada volvería a ser como antes. Cada vez que encendía su computadora, un escalofrío recorría su espalda, y cada notificación de su teléfono la hacía saltar. Pero al mismo tiempo, había ganado algo invaluable: conocimiento y precaución. Se educó sobre seguridad digital, redes privadas, encriptación y vigilancia, convirtiéndose en un ejemplo de cómo protegerse en un mundo donde la Deep Web no era solo un misterio, sino un lugar donde la curiosidad podía convertirse en un riesgo mortal. Brianna nunca olvidó la sensación de vulnerabilidad absoluta, ni la forma en que su vida había sido manipulada desde la oscuridad de la red. Entendió que la Deep Web no era un mito, sino una realidad con consecuencias directas, y que quienes operaban en ella podían cruzar la línea de lo virtual a lo real en un instante. Su experiencia la transformó. Ya no era solo una víctima, sino alguien consciente de los peligros y preparada para enfrentarlos. Cada vez que contaba su historia, advertía a otros sobre la red oscura, sobre cómo la información personal podía ser usada en su contra,
y sobre la importancia de la vigilancia y la prudencia en un mundo digital que parecía ilimitado y al mismo tiempo aterradoramente cercano. El hacker fue arrestado y la policía descubrió que había estado acechando a decenas de personas, usando la Deep Web para vender información, enviar amenazas y manipular vidas. Su captura no borró el trauma ni el miedo que Brianna había sentido, pero sí representó un cierre necesario. La justicia había intervenido, y la víctima podía, poco a poco, reconstruir su vida. Sin embargo, cada vez que Brianna encendía su computadora, recordaba que la Deep Web seguía allí. Un lugar donde la curiosidad podía transformarse en peligro y donde la vigilancia invisible podía acechar a cualquiera en cualquier momento. La experiencia dejó una marca indeleble en su memoria y en su forma de ver el mundo digital. La Deep Web, ese rincón oscuro de Internet que muchos ignoraban, había irrumpido en su vida de manera brutal, enseñándole que la privacidad era un privilegio frágil y que la seguridad dependía del conocimiento y la prevención. Brianna nunca dejó que el miedo la paralizara por completo, pero cada decisión, cada clic y cada movimiento online se volvieron actos conscientes, recordatorios de que la sombra de la Deep Web podía aparecer incluso donde parecía imposible.